El último guerrero abandona el sufrimiento ajeno y forja tu propia leyenda. ¿Cuántas madrugadas perdiste angustiado por el caos de alguien que ni siquiera lucha contra sus propios demonios? ¿Cuántas batallas libradas en territorio enemigo mientras tu propio reino se desvanecía en ruinas? ¿Cuántas estrategias diseñadas, recursos invertidos, fuerzas desplegadas, solo para descubrir que el aliado por quien peleabas jamás quiso ganar la guerra? La toxina más mortal para un alma guerrera es derramar sangre en combates que nunca te pertenecieron. Y eso, guerrero, aniquila desde las sombras. Habitamos tiempos que confunden lealtad con autodestrucción, donde progenitores sacrifican sus conquistas por descendientes que rechazan madurar en batalla, donde compañeros transforman al otro en un proyecto de rescate, no en un hermano de armas, donde camaradas cargan armaduras que no les corresponden y terminan cayendo en el mismo abismo. Pero existe una ley de guerra más afilada que cualquier espada. Ningún guerrero puede combatir la batalla de otro. Ni padre, ni madre, ni esposo, ni hermano, ni siquiera un emperador. Si este momento te encuentra aquí, si cargas sobre tus hombros el peso emocional, económico o espiritual de otro, este relato será tu despertar. Suficiente de consumirte en guerras que no declaraste. Suficiente de intentar rescatar a quien rechaza la salvación. Suficiente de habitar campos de batalla ajenos mientras tu fortaleza interior se convierte en cenizas. Hoy invocaremos a Leónidas de Esparta como testimonio de quien dominó esta verdad en acción. Y con las enseñanzas de Hierocles, Zenón, Musonio y Marco Aurelio, te revelaremos cómo quebrar este patrón de agonía. Leónidas no se desangraba por sus guerreros, los forjaba para el combate, los inspiraba con su presencia, no con su martirio emocional. Y tú dominarás esta misma disciplina. Únete ahora a esta hermandad. Marca este contenido como valioso, porque hoy cesarás de sangrar por conflictos ajenos y comenzarás a construir un legado que te pertenezca. Un legado que valga cada gota de sudor. Un legado que honre tu existencia guerrera, la fantasía del dominio sobre otras almas. Las Termópilas exhalaban presión, la oscuridad reinaba, el firmamento negro cargaba el silencio de lo predestinado. Entre llamas danzantes y corazas pulidas, un guerrero novato se aproximó a Leónidas. Estaba intranquilo, transpiraba. Sus ojos, aunque determinados, revelaban tormento. Mi hermano no posee la preparación necesaria. Se extraviará, perecerá. Leónidas lo examinó extensamente y contestó con la tranquilidad de quien domina las leyes del espíritu. Puedes combatir junto a él, pero jamás en su posición. Esa declaración penetra como lanza de guerra, porque todos, en algún momento, intentamos existir a través de otros, blindar, absorber, determinar. Hierocles, uno de los primeros guerreros estoicos, proclamaba que la existencia se estructura en círculos concéntricos. En el núcleo, el ser. Después, linaje, hermanos, comunidad, humanidad. El deber del sabio es fortalecer el núcleo para actuar con precisión en los círculos externos. El error, frecuente y letal, es invertir esta estructura. Ese joven creía poder preservar a su hermano de la muerte, como muchos progenitores intentan preservar a sus hijos del fracaso, como muchas mujeres intentan rescatar compañeros autodestructivos, como hermanos se hunden juntos creyendo que la hermandad significa saltar al vacío acompañado. Pero Leónidas conocía la verdad. Si el núcleo colapsa, todo se desintegra. Si te abandonas por otro, quedas inservible para ambas causas. En la práctica, desear existir a través de otros es arrogancia enmascarada como amor. Es creer que posees la sabiduría superior, que tu presencia, tu sacrificio, tu entrega pueden rescatar a alguien
que ni siquiera ha resuelto luchar por su propia vida. Eso destruye, asesina en silencio, porque es una guerra con un solo combatiente armado, tú. Leónidas entrenaba soldados para que se convirtieran en hombres, para que asumieran errores, caídas, decisiones. No existía espacio para la dependencia emocional en batalla, porque un guerrero que no sostiene su escudo pone en riesgo a toda la formación. Lo mismo aplica en la existencia. ¿Cuántas veces te refugiaste en auxiliar para evadir tus propios terrores? ¿Cuántas veces dejaste de actuar, evolucionar, avanzar por rescatar a quien rechazaba la salvación? Hierocles enseñaba: vuelve al centro, a ti, a tu responsabilidad, al único campo donde puedes triunfar, tu interior. Solo así podrás influir en los círculos externos, pero nunca al revés. Leónidas no era insensible, sentía, lloraba a sus caídos, honraba a los perdidos, pero no permitía que lo emocional lo cegara. Sabía que un rey desestabilizado condena a su pueblo y que un individuo que existe a través de otros se aniquila a sí mismo. Esta es la hoja filosófica que separa a los despiertos de los ahogados. No puedes triunfar en las batallas ajenas, porque debes vigilar la espada que se acerca a tu cuello. Cada uno porta sus propias guerras. Aprender a dominarlas es esencial para la supervivencia. No puedes determinar por otras almas. Leónidas transitaba entre los jóvenes guerreros. Su mirada era penetrante, pero no buscaba fuerza ni velocidad. Buscaba algo más escaso: determinación. Proclamaba que la potencia no bastaba. Había que desear combatir. Un soldado, poderoso como un titán, bajó los ojos al ser convocado. ¿Estás preparado para perecer por la libertad?, interrogó el rey. El joven vaciló. Entonces no sirves para esta guerra, respondió Leónidas sin cólera. Solo con verdad, porque sabía, nadie puede determinar por ti, ni siquiera un rey. Esa escena conecta con el corazón del estoicismo. Zenón de Sitio, fundador de la escuela, enseñaba que la libertad interior es el tesoro supremo, que solo hay virtud cuando la elección nace del alma, no del terror, la presión o la manipulación. Por eso, determinar por otro, por muy noble intención que tengas, es robarle la oportunidad de evolucionar. En la práctica, ¿cuántas veces intentaste determinar por otro? Decidiste qué debía estudiar tu descendiente, qué debía hacer con su existencia tu compañero, cómo debía reaccionar tu camarada, y luego te decepcionaste cuando no siguieron el sendero que tú trazaste. Eso sucede porque, en el fondo, proyectaste tu propia ansiedad en la vida del otro. No soportabas verlo fracasar, porque eso activaba tus propios miedos, pero Leónidas no actuaba así. No moldeaba a sus soldados como marionetas, no imponía su voluntad. Él convocaba, inspiraba y después observaba quién se levantaba por sí mismo, porque la guerra no perdona a los indecisos y la vida tampoco. Una decisión forzada se quiebra en el primer impacto. Zenón proclamaba que la naturaleza del ser humano es actuar según la razón, pero eso solo es posible con libertad de elección. Cuando determines por otro, bloqueas ese proceso, le impides fallar y por lo tanto aprender. Le robas la oportunidad de fortalecerse. Eso no es auxilio, es dominación emocional disfrazada de afecto. Leónidas miraba a los ojos, callaba y dejaba que el otro determinara, porque sabía que un alma comprometida desde adentro vale más que 1000 cuerpos empujados desde afuera. Y tú necesitas entender esto. No es tu función cargar con la responsabilidad emocional de nadie, ni de tu hijo, ni de tu pareja, ni de tus padres. Puedes amar, orientar, pero no puedes elegir, porque elegir es sagrado. ¿Cuántas existencias fueron arruinadas por progenitores que impusieron sueños? ¿Cuántas mujeres se anularon moldeando a hombres que jamás pidieron auxilio?
¿Cuántos hermanos, camaradas, compañeros perdieron su esencia intentando complacer? Todo porque alguien determinó por ellos, porque alguien creyó saber qué era lo mejor y al final causó dolor, frustración, ruptura. Leónidas jamás cometía ese error. Entrenaba, mostraba el sendero, pero cada hombre elegía si caminar o no. Y eso era respetado, porque en la guerra la duda asesina. Y en la vida, existir según impulsos ajenos es morir en cámara lenta. Zenón enseñaba: la virtud nace del dominio interno y solo florece cuando la elección es libre. Recuerda eso, no impongas, no asfixies, no conviertas el amor en prisión emocional, porque hasta el líder más fuerte debe comprender. Liderar no es decidir por otro, es crear un ambiente donde el otro pueda decidir por sí mismo. Si hoy estás atrapado intentando elegir por alguien, detente, respira, comprende. No es tu batalla, no es tu decisión. Lo que puedes hacer, como hacía Leónidas, es vivir tu verdad con tal intensidad que inspires al otro a encontrar la suya. Y si no la encuentra, si elige el caos, entonces tú honras tu misión y sigues firme. Porque como proclamaba Leónidas, no lidero corderos, convoco leones. El que no quiera luchar, que no entre en la arena. El sufrimiento ajeno no debe paralizar tu existencia. Una madre se prosternó ante Leónidas. Lamentaba, suplicaba, le rogaba que preservara a su hijo de la guerra, que lo alejara del frente, que no lo dejara perecer como pereció su padre. Leónidas la escuchó en silencio. Luego, con la calma de quien carga el destino de todo un pueblo, respondió: puede perecer. Todos aquí pueden. Pero negarle el honor de combatir sería una muerte peor, la del espíritu. Este momento, registrado por los espartanos, resume una de las verdades más brutales de la existencia. No puedes permitir que el sufrimiento de otro destruya tu sendero. Puedes sentir, acompañar, incluso sufrir, pero paralizarte es traicionarte. Musonio Rufo, maestro estoico de la acción, proclamaba: el dolor es inevitable, pero convertirse en esclavo de él es una elección. Y esa elección cobra un precio elevado. Muchos hoy existen como esa madre, ahogados en el sufrimiento de los demás. Sufren por sus hijos, por sus progenitores, por sus compañeros, por las decisiones equivocadas de quienes aman. Y en el proceso abandonan sus propios sueños, dejan de evolucionar, de luchar, de existir, porque están encadenados a un sufrimiento que ni siquiera les pertenece. Aquí va la verdad brutal: no puedes evitar el sufrimiento del otro, y no debes detener tu vida por ello. Leónidas entendía que el dolor formaba parte del guerrero, que perder era inevitable, que ver sangre, escuchar gritos, enterrar hermanos, era parte del sendero, pero nunca permitiría que eso lo paralizara, porque un líder que se congela ante la tristeza mata más que cualquier enemigo. Musonio enseñaba a enfrentar las pérdidas con firmeza, a no hacer del duelo una identidad, a no permitir que el llanto de otro dictara tus decisiones. Y eso es difícil, porque estamos condicionados a creer que detenernos por alguien es noble. Pero a veces detenerse es cobardía, es evasión, es una forma elegante de no enfrentar tu propio sendero. Leónidas veía caer a sus hombres, perdía hermanos, camaradas, padres, pero en lugar de detenerse, los guiaba, los levantaba, los ponía de nuevo en formación, porque sabía que aunque el dolor sea real, no puede ser el final, debe ser atravesado. Y así es contigo. Puedes amar a alguien profundamente, sentir su caída, su crisis, su enfermedad, pero tienes que recordar que tu vida no terminó, tu misión sigue, y detenerte por el dolor ajeno no sana a nadie, solo genera más sufrimiento. Musonio proclamaba: el alma fuerte honra el dolor con presencia, no con rendición.
Eso significa que en lugar de hundirte, debes ser ancla, pilar. Ejemplo, debes demostrar que es posible seguir, incluso con el pecho roto, incluso con la nostalgia ardiendo. Porque esa es la misión del estoico, ser roca en medio de la tormenta. Leónidas era esa roca, no por frialdad, sino por sabiduría. Sabía que su pueblo necesitaba verlo de pie, que sus soldados dependían de su firmeza, que si se dejaba llevar por el dolor ajeno, perdería el mando y perdería la guerra. ¿Cuántos hoy pierden batallas internas por involucrarse demasiado con los dramas de otros? ¿Cuántos sueños, metas y proyectos son abandonados porque alguien cercano sufre? Debes hacer lo mismo que Leónidas, respetar el dolor, pero no dejarte dominar por él. Y cuando todo parezca desmoronarse, cuando la tentación de rendirte sea fuerte, recuerda esta frase de Musonio: el dolor es una maestra, pero solo enseña a quien sigue caminando. No puedes paralizarte, porque tu misión es mayor, porque el mundo necesita tu fortaleza, porque quien sufre a tu lado necesita más tu ejemplo que tu destrucción. Y ahora es momento de ir más profundo, de encarar la verdad más poderosa, honrar tu propio sendero antes que cualquier otro. Porque si tú no vives tu misión, nadie la vivirá por ti. Y eso es lo que veremos a continuación con Marco Aurelio como guía. Honra tu propio sendero antes que cualquier otro. En la última noche en las Termópilas, Leónidas se alejó del campamento. Se asentó sobre una roca frente al desfiladero. Allí, solo, contempló el cielo oscuro y el silencio absoluto de la muerte que se aproximaba. No hubo lamentos, ni súplicas, ni arrepentimientos, solo presencia, la certeza de haber cumplido su misión hasta el último aliento. Porque Leónidas comprendía, el mayor honor es vivir tu propio sendero, aunque nadie lo comprenda, aunque termines solo. Marco Aurelio, emperador y último gran estoico, escribiría siglos después: no desperdicies lo que te queda de vida intentando existir como los demás esperan. Sé justo, sé fuerte, sé tú mismo. Y esa es la verdad que muchos evitan. Solo tienes una misión en esta existencia, y es tuya, intransferible, irrepetible. Todo lo que se aleja de eso es ruido. Pero existimos como si fuésemos reemplazables, como si nuestra historia pudiera pausarse para servir la historia de otro. Cancelamos sueños, postergamos metas, apagamos nuestra luz por miedo a incomodar, nos anulamos para no ofender, y en ese proceso morimos en vida. ¿Cuántas existencias se viven en modo espera? Esperando que alguien sane, que alguien regrese, que alguien dé permiso. Leónidas jamás esperó. Él actuaba, él decidía, él existía con intensidad, porque sabía que el tiempo era corto y la misión urgente. Marco Aurelio proclamaba que cada uno tiene un rol en el cosmos, un lugar que ocupar, y que huir de eso es como una célula que intenta hacer otra cosa en el cuerpo: destrucción. Leónidas vivía según ese principio. No era un general de fantasías, era un hombre de convicciones. Sabía que si dejaba de ser quien era, si cedía por compasión, miedo o conveniencia, traicionaría no solo a Esparta, sino a sí mismo. ¿Y tú? ¿Estás viviendo tu verdad? ¿O te estás moldeando a las expectativas de los demás? ¿Sigues tu llamado? ¿O te has perdido en el ruido exterior? Aquí va la verdad más brutal. Nadie vivirá tu misión por ti. Y si fallas, el mundo sentirá tu ausencia. Leónidas no existió por sus soldados. Existió con ellos. No murió por vanidad. Murió por coherencia. Porque sabía que el final es solo el último capítulo. Y lo que realmente importa es la integridad con que se vive cada página. Tú debes hacer lo mismo. Honrar tu sendero con disciplina, con coraje, con enfoque,
No hay gloria en destruirte por otros, pero sí hay redención en vivir tu misión con fidelidad. Marco Aurelio enseñaba: sé como la roca contra la que rompen las olas. Ella permanece firme y el mar se calma a su alrededor. Eso eres tú cuando honras tu sendero. Te conviertes en firmeza en el caos, en faro en la oscuridad. Inspiras, no por palabras, sino por presencia. Y no hay acto más poderoso. Honrar tu misión no es egoísmo, es la base de todo, porque solo quien vive su verdad puede transformar el mundo. Solo quien se completa puede ofrecer algo real. Solo quien está entero puede amar de verdad. Leónidas lo sabía. Por eso, incluso en sus últimos minutos, no dudó, porque su misión era más grande que el miedo, más grande que la duda, más grande que el tiempo. Y tú tienes la misma oportunidad, la misma elección, el mismo poder de asumir tu historia, de silenciar las voces ajenas y de vivir de verdad. Solo puedes rescatar a quien está vivo. Por dentro, has invertido toda tu existencia intentando rescatar a quienes amas, intentando aliviar sus sufrimientos, tomando decisiones por ellos, existiendo por ellos. Y en el fondo, todo eso era amor. Pero ahora comprendes, no es suficiente. Y muchas veces es lo que te aniquila. Leónidas de Esparta te enseñó algo que nadie tuvo el valor de proclamarte. Solo puedes rescatar a quien está vivo por dentro. Solo puedes ser ejemplo, no salvador. Puedes inspirar, pero no reemplazar. Puedes extender la mano, pero no caminar por nadie. Porque cada uno tiene su sendero, su dolor, su batalla, y tú tienes la tuya. No es frialdad, es sabiduría, es estoicismo encarnado. La filosofía de Zenón y Heracles, Musonio y Marco Aurelio no nació para consolar, nació para despertar, para recordarte que el destino es una guerra personal y no puedes pelearla con las armas del otro, ni con su alma, ni por él. El estoico no es insensible, él siente, él ama, pero ama con fuerza, con estructura, con claridad, como Leónidas amaba a sus hombres, entrenándolos para morir de pie, nunca para existir de rodillas. Y eso es lo que tú necesitas ahora. Dejar de arrodillarte emocionalmente, dejar de anularte, dejar de existir en nombre de una salvación que nunca fue tuya. Honra tu propio sendero, fortalece tu espíritu, gana tu batalla y solo entonces podrás extender la mano con dignidad. Porque solo quien vive con plenitud tiene algo real que ofrecer. El guerrero estoico comprende que cada alma debe forjar su propia armadura, que cada espíritu debe enfrentar sus propios demonios, que cada corazón debe encontrar su propia razón para latir. No puedes respirar por otro, no puedes soñar por otro, no puedes vivir por otro. Y pretender hacerlo es la más cruel de las ilusiones. Leónidas no salvaba soldados, forjaba guerreros, no rescataba débiles, despertaba leones, no curaba heridas ajenas, enseñaba a cada hombre a ser su propio médico de guerra, porque sabía que la verdadera fortaleza solo nace desde adentro, que la auténtica salvación es un acto solitario, íntimo, personal. ¿Cuántos años has perdido intentando salvar a quien no quiere salvarse? ¿Cuántas noches en vela por alguien que duerme tranquilo en su autodestrucción? ¿Cuántos recursos, energía, vida invertida en batallas que nunca fueron tuyas? Es tiempo de despertar. Es tiempo de regresar a tu propio campo de batalla. Es tiempo de luchar por tu propia victoria. La ley del guerrero estoico establece: solo quien se salva a sí mismo puede extender una mano verdaderamente fuerte a otro. Todo lo demás es ilusión, dependencia mutua, destrucción compartida. Leónidas murió por Esparta.
Pero antes vivió para sí mismo, cumplió su misión, honró su sendero, se convirtió en quien estaba destinado a ser, y solo desde esa completitud pudo ofrecer algo real al mundo. Su muerte no fue sacrificio, fue culminación, el último acto de una existencia vivida con integridad total. Tú puedes hacer lo mismo, puedes dejar de sangrar por heridas ajenas, puedes abandonar batallas que no te pertenecen, puedes regresar a tu centro, a tu fuerza, a tu misión. Y desde ahí, desde esa roca inquebrantable que eres cuando vives tu verdad, podrás inspirar genuinamente, podrás amar verdaderamente, podrás ser ejemplo auténtico. Si este relato despertó algo en ti, si sentiste que algo resucitó, no permitas que esta llama se extinga. Marca este contenido como valioso ahora. Compártelo con alguien que necesita recordar quién es. Y únete a esta hermandad de guerreros despiertos. Porque aquí no hablamos para agradar, hablamos para despertar, no consolamos. Forjamos, no rescatamos, inspiramos. Eres más fuerte de lo que imaginas y el mundo necesita tu mejor versión, no mañana, ahora. Leónidas no esperó y tú tampoco debes hacerlo. La guerra por tu destino comienza hoy.